Y estamos hablando acerca de que, estadísticamente hablando, todo ser humano se afana, independientemente si es cristiano o no cristiano, se afana. Pero también el cristiano no debería de afanarse porque tenemos un Dios poderoso, amén. Eso lo sabemos, eso lo dice la Biblia. Mas sin embargo, somos seres humanos, somos personas que tenemos preocupaciones, que vemos la circunstancia enfrente y a veces humanamente nos gana y empezamos a afanarnos. De hecho, el afán no es pecado. El afán no es pecado, pero cuando estás intentando hacer más allá de lo que Dios no te ha mandado a hacer, entonces puedes caer en pecado. Puedes hacer cosas en las cuales Dios no te ha mandado a hacer y entonces te puedes meter en un problema. Y puedes estar pagando la consecuencia de haber hecho algo que Dios no te dijo que hicieras. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos advierte acerca del afán. Pablo también nos advierte acerca del afán. Veíamos la semana pasada que Jesús mismo articuló con sus palabras, dijo: no te afanes, no te preocupes, porque las aves del campo, ellos ni siembran ni cosechan, mas sin embargo tienen que comer. Las flores del campo, ellos no telan no preparan su ropa, no preparan nada para vestirse, y se vistieron mucho mejor que Salomón. Y la Biblia también dice, de hecho Jesús dice: aquellos que se preocupan se parecen de los que están en el mundo. Aquellos que se preocupan y que se afanan pareciera que no me conocieran a mí. Y eso está hablando para nosotros. Nosotros como cristianos no debemos de afanarnos, debemos de ocuparnos. De hecho, el versículo clave que hemos estado manejando se encuentra en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Y si me ayudas en pantalla, por favor, porque este es el versículo que vamos a estar manejando durante toda esta serie. Y dice así: Pablo diciéndole a la iglesia de los filipenses, Pablo no estaba en un crucero, Pablo no estaba en una playa, Pablo no estaba en un hotel de 5 estrellas, Pablo estaba en la cárcel, pero estaba diciendo esto: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Verso 7 dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios vendrá a nosotros mientras que nosotros estemos bajo la cobertura del Todopoderoso. Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estar fuera de la cobertura de Dios, entonces los afanes te harán que tomes decisiones. O la ansiedad, si no procuras la ansiedad o no cortas de raíz la ansiedad, podrá hacer algo crónico en tu vida y te hará dependiente de medicamentos, en lo cual Dios no quiere que tú y yo lleguemos a eso, sino todo lo contrario, que el afán va a llegar a cualquier ser humano, pero el afán tiene un antídoto. Y veíamos en el primer episodio que el antídoto contra el afán es el gozo, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que te hace recordar el pasado y el presente y el futuro de nuestra vida en Cristo Jesús. De hecho, tú y yo vivimos o debemos de vivir en Cristo. Ya no debe reinar nuestra voluntad, debe reinar la voluntad de Dios. Pero para eso tú y yo tenemos que seguir cada principio bíblico que nos marca la Biblia. Pablo decía: regocíjate, y nuevamente te recuerdo que te regocijes en todo problema y en toda circunstancia. Y veíamos durante esta serie que muchas veces nosotros nos preguntamos, digo: pastor, ¿cómo quieres que me regocije? ¿Cómo quieres que me alegre si estoy pasando una dificultad? El regocijo que habla la Biblia no es el regocijo de carcajarte, como si no pasara nada. El regocijo que habla Pablo es la confianza plena de que estoy en una circunstancia difícil, pero mayor es el que está en mí y mayor es el que vive en mí. Amén. Y Él se levantará como poderoso gigante para defender y cuidar a sus hijos. Amén. La semana pasada te preguntaba: ¿quién eres en Cristo Jesús? Y nosotros aprendimos que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y si somos sus hijos y Él es un buen Padre, Él nunca dejará avergonzado a sus hijos. Nunca llegará tarde. Parecerá que llega tarde, pero Él siempre llega a tiempo. Y aun y cuando tú y yo pensemos que se está retrasando, no se está retrasando. Él nunca te dejará avergonzado. Él siempre levantará bandera y siempre nos dará la victoria. Amén. Eso es lo que veíamos durante esta serie. Hoy quiero que tú y yo aprendamos
que tú y yo tenemos el golpe más fuerte contra la ansiedad, contra cualquier preocupación. Tú y yo tenemos la derecha y la diestra más preparada para poder derrotar el afán y la ansiedad. Tú y yo somos como aquellos boxeadores que estamos enfrente del contrincante, que solamente está esperando el momento adecuado para utilizar el gancho al hígado y derribar al contrincante. Un buen boxeador nunca se para tirar golpes al aire. Un buen boxeador se para estudiar y para ver el problema, y cuando está el problema enfrente, saber el momento preciso y saber en dónde colocar el golpe más fuerte. Y una vez que encuentra el problema y el detalle, tira el golpe más fuerte para derribar a su contrincante. Tú y yo tenemos ese golpe más fuerte, nada más que lo hemos olvidado, o lo estamos haciendo de una manera superficial, o lo estamos haciendo de una manera simplemente para salir del apuro. Y la Biblia dice que tú y yo, utilizando esto, realmente haremos que se cumpla la palabra de que siempre el enemigo esté debajo de nuestros pies. El enemigo no está debajo de nuestros pies solamente porque Cristo hizo las circunstancias de ir a la cruz y de morir por ti y por mí. Porque a veces nosotros permitimos que el enemigo empiece a atacarnos y nos lance dardos, y empezamos a afanarnos, a preocuparnos y a olvidar que dentro de nosotros vive el Todopoderoso, ¿cierto o no? Y andamos como pollos sin cabeza, corriendo para todos lados, queriendo resolver las cosas a nuestra manera. ¿Sabes cuál es la canción del cristiano afanado y rebelde? A mi manera. O la de yo sigo siendo el rey. Nadie me manda, yo me mando. Pero nosotros no nos mandamos, porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, amén. Por lo tanto, tú y yo debemos de saber que tenemos el golpe más fuerte, más certero, más letal, para poder contraatacar y para que el afán y la circunstancia y el problema sean vencidos, no por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese golpe, pastor? El golpe más letal que tiene el cristiano es la oración. El golpe más letal, más certero, más el que le teme a Satanás es la oración. Satanás no le teme porque tú tienes un nombre de hijo de Dios. Satanás le teme cuando tú eres ese hijo y utilizas este golpe letal, porque cada vez que tú oras tienes una comunicación estrecha con el Padre, y cuando tienes una comunicación estrecha con el Padre, Él sabe que tú entiendes y sabes que eres su hijo. Y mira lo que dice la Biblia, Filipenses capítulo 4 versos 6 en adelante. No se preocupen por qué. En cambio, ¿qué? Oren por todo. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Nosotros nos preocupamos por esto, pero no oramos por lo que deberíamos orar. Oramos por lo superficial, pero no oras en concreto. Oras por el resultado del problema, pero no oras por el problema. Y una de las cosas que me he dado cuenta, que muchas veces nosotros andamos tan afanados, tan preocupados, aun y cuando decimos que somos cristianos, pero olvidamos esta herramienta, este golpe letal que realmente hace temblar al infierno. Muchos de los historiadores y muchos de las personas que están en la Biblia no vencieron simplemente porque Dios está con ellos. Vencieron porque ellos empezaron a tener una relación estrecha con el Padre. La oración no es simplemente orar por los alimentos. La oración no es decirle: Señor, te doy gracias. La oración es una plática estrecha y genuina con el Padre. Así como tú hablas con una persona y quieres conocer a la otra persona, así como tú hablas con una persona para empezar a dialogar, empezar a establecer una conversación, esa es la oración. La verdadera oración no es la que a veces tu pastor levanta aquí y que a veces utiliza palabras rimbombantes: oh, saca la bazuca, Rambo y todo eso. No. La verdadera oración es cuando conoces con quién estás hablando y sabes lo que quiere aquella persona de este lado. En este caso estoy hablando de Dios. ¿Sí me explico? Esa es la verdadera oración. Cuando tú vas con Él y sabes que Él quiere para ti ese día.
Y sabes que ese día, que cualquier circunstancia que pasa, tú ya sabes que estuviste en lo secreto. Y entonces en lo secreto te trae la sabiduría para resolver los problemas del presente. Amén. Ese es el golpe más letal. Esa es una de las cosas que tú y yo debemos entender. Mira lo que aparece en pantalla. No solamente te preocupes, sino ocupa en orar y hacer lo que está en tus manos. No te preocupes por las cosas, ay, ¿qué voy a hacer? No, ocúpate en saber que Dios ya tiene el control y que Dios tiene la respuesta y que Dios quiere darte la respuesta y que Dios quiere que tú sepas que Él está contigo. Estuvo contigo ayer, está contigo hoy y está contigo en el futuro. Amén. Pero nosotros a veces olvidamos eso. Olvidamos que tenemos esa derecha letal, esa zurda letal para meter un gancho al hígado y derribar y pasar sobre la circunstancia. La oración, repite conmigo, la oración. La oración. No te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Mira lo que aparece en pantalla. Si te preocupa un área de tu vida, es porque tal vez esa área no ha sido intensificada en oración. Si te preocupan las finanzas, entonces es porque tú piensas que vas a resolver el problema. Entrégale a Dios y Dios te va a dar la estrategia para salir del problema. Si te preocupa tu estado emocional, entrégale tu estado emocional. Dios, yo no puedo con esta emoción. Y entonces Dios te dará la estrategia y la sabiduría para salir de esa emoción. ¿Sí me estoy explicando? Si te preocupa tu salud, entrégale tu cuerpo entero a Dios y Dios te dará la sabiduría para que comas sano. Apagamos el switch y nos vamos. Dios tiene todo lo necesario para ti. Dios tiene todo lo necesario para mí. Pero a veces no pasamos momentos en oración. Mira lo que aparece en pantalla. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Si tienes tiempo para estar mordiéndote las uñas de preocupación, tienes tiempo para orar en ese momento. Si tienes tiempo para estar angustiándote y jalándote los pelos y regañando a las personas porque no está la solución ahí, tienes tiempo para meterte en el cuarto solo con Dios. Amén. No podemos decir que no tenemos tiempo. Es que mi día está ocupado, pastor. Yo soy un hombre o una mujer siempre ocupada. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Por eso Pablo, por eso nuestro Señor Jesucristo, por eso el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo. Y déjame decirte una gran verdad. Muchas de las veces, si me ayudas en pantalla, la oración no cambiará tus circunstancias, pero sí te va a cambiar a ti. Muchas de las veces la oración no va a cambiar tu circunstancia, porque ¿de qué sirve que Dios te dé salud si no has aprendido a cuidar tu salud? ¿De qué sirve que bajen ángeles del cielo con un maletín de $1 millón si no has aprendido a administrarte? ¿De qué sirve que cambie a tu mujer si tú no has cambiado? ¿De qué sirve que te dé un trabajo si sigues siendo el mismo orgulloso y prepotente para sobajar a otros? Por eso la oración no cambia las circunstancias muchas de las veces. La oración te cambia a ti. Cambia tu perspectiva. Te hace más sensible. Dios, cambia a mi esposa porque mi esposa, no, papito, usted cambie, usted sea amoroso, usted sea amable, usted sea más generoso. ¿Sí me estoy explicando? Cambia a mis trabajadores, no, usted cambie, usted no les hable como si fueran basura, usted exáltelos porque ellos le ayudan a obtener finanzas. Cambia al hermano, no cambie usted su actitud, acérquese, pida perdón y entonces cambiará la circunstancia. ¿Están aquí o se fueron con Cristo? Por eso a veces no queremos utilizar esta herramienta tan poderosa, este golpe letal, porque la oración te va a cambiar a ti. La oración te va a hacer ver en dónde está el error. Dios te va a hablar a tu corazón y te va a decir: papito, mamacita, usted no intente cambiar a su hijo, usted tiene que cambiar. Cambie sus reglas, cambie sus maneras de hablar, cambie yo le di autoridad sobre usted. No cambie a su esposo, usted cambia, atiéndelo, lo deja abandonado y quiere que su esposo sea amoroso. La oración te cambia a ti. La oración nos cambia a cada uno de nosotros.
Por eso es importante la oración. Dile que está a tu lado, la oración es importante. La Biblia dice en Santiago que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Y cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos justos hay aquí? Tal vez por tus propias acciones no somos justos, pero somos justificados por lo que hizo Cristo Jesús hace más de 2000 años. Tú y yo somos justos, no por nuestras obras. Por eso tu oración es importante, dice la Biblia en Santiago. Y la oración del justo podrá mucho. Si te das cuenta, la oración del justo, pero nosotros no utilizamos esa herramienta. Es un golpe letal ante las circunstancias y ante cualquier adversidad. Mira lo que aparece en pantalla. Un día de oración es un día de bendición. Una vida de oración es una vida de victoria. Un día de oración. Ponte a orar un día. No solamente, Señor, te doy gracias por los alimentos, gracias porque amanecí. No. Ponte a orar, Señor, y preséntate delante de Él. Busca la manera, busca la forma, y te aseguro que ese día será bendecido. Ese día vas a ver la perspectiva de otra manera. Ese día vas a ver que las demás personas no son el problema. Ese día vas a ver que la respuesta está frente a tus narices. Pero a veces no queremos orar, no queremos utilizar. Ahora imagínate una vida triunfante si tú y yo nos mantenemos en la oración. En la Biblia, y todos los hombres de renombre que han pasado en la historia, tú lees su currículum, tú lees su biografía y te darás cuenta que lo que hace que tenga un común denominador es que ellos pasaban a solas con el Señor. Ellos pasaban a solas con el Señor. Por eso esta mañana quiero darte unos principios bíblicos acerca de la oración. Esta mañana quiero darte unos principios bíblicos y vamos a aprender acerca de quién era el que oraba todos los días. Y no podemos hablar de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. De Él vamos a aprender. Ahora escucha, si el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que solamente con sus palabras hizo que todo sucediera, si el Señor Jesús se tomaba tiempo para orar, ¿tú crees que solamente porque te dices hijo de Dios va a funcionar las cosas? Tenemos que seguir su ejemplo para orar. Amén. Por eso vamos a aprender de Él, porque no podemos aprender de nadie más. Tú no vas a aprender del pastor. El pastor también aprende del Señor Jesús a orar constantemente. Él, siendo el Rey de Reyes, pudo decir: mira, yo soy hijo de papá, yo soy el Dios, vengo del cielo, yo ya sé cómo está el tejemaneje aquí, yo ya sé el final, yo ya sé la historia de cada uno de ustedes, así que no necesito orar. Él oraba porque sabía que el golpe letal ante cualquier circunstancia se llama oración. Se llama oración. Así que principio número 1, la oración debe ser una prioridad. Dile que está a tu lado, la oración debe de ser prioridad. La oración, ¿qué significa prioridad? Lo más importante, el número 1. Esto lo hago primero antes de cualquier cosa. Esto lo hago, es esencial para mí. No se sale de mi agenda, no lo borro. Esto es primordial porque es esencial para el cristiano. Si tú conoces a Cristo y sabes, déjame decirte algo, lamentablemente el enemigo, has escuchado tú a Satanás y piensas que tú no sabes orar. Porque si yo me bajara ahorita y te dijera: ¿oras por mí? Ay, pastor, pues apenas llevo 5 años, todavía soy una bebé espiritual. No, tú ya deberías saber orar. Pastor, es que nadie me enseña. No te hemos dicho cómo orar aquí. Te he dicho infinidad de veces, la oración no son las palabras rimbombantes. La oración es una plática estrecha con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como platicas con tu esposo, así como vas al café con tu amiga y se te pasan 5 horas tijereando tu vida y la vida de ella, así se ora. Si sabes chismear, sabes orar. Si sabes textear en Facebook, sabes orar. Si sabes contar tu vida, este día me siento como zombie, y empiezas a contar tu historia en tus redes sociales. Si sabes hacer eso, sabes orar. Amén. Por eso la oración es primordial. ¿Sabes por qué tu estado de ánimo a veces está mal? Porque no te has metido a orar. Y te preguntas: ¿por qué amanecí hoy? ¿Por qué me siento así? Pues métase a orar.
La oración es primordial. La oración no va a cambiar tu circunstancia, pero sí te va a cambiar a ti. Sí va a cambiar tu estado de ánimo, sí va a traer paz a la mente y al corazón para estar viviendo este día y para que tú puedas ser de bendición para las demás personas. Mira lo que dice la Biblia. La oración es primordial. Marcos capítulo 1 verso 35. Marcos capítulo 1 verso 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario y se puso a ver 3 horas Netflix. Se puso a subir cosas a Instagram. ¿Qué se puso a hacer? ¿Qué se puso a hacer? A orar. Si el Rey de Reyes sabía orar, él sabía la importancia y se levantaba muy de mañana. Si el pastor tiene la responsabilidad de levantarse a las 4 de la mañana para ir ahí a ejercitar su cuerpo, tengo también la responsabilidad de levantarme más temprano para hablar primeramente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú tienes la capacidad de levantarte a las 5 de la mañana porque tienes que ir a trabajo, levántate 15 minutos antes para agradecer al Rey de Reyes. Si tienes tiempo para afanarte, tienes tiempo para orar. Si tienes tiempo para criticar, tienes tiempo para orar. Si tienes tiempo para enojarte, tienes tiempo para orar. Si tienes tiempo para todo, tienes tiempo para orar. Amén. Porque la oración es importante. Y nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que Él muy de madrugada todos los días se levantaba para ir a platicar con su Padre. Porque dice la Biblia que Él no hacía las cosas por su voluntad. Él hacía las cosas porque las había escuchado de su Padre. Yo las cosas que digo y que hago, no las hago por mi propia cuenta. Hago porque ya las escuché de mi Padre. ¿Y cómo las escuchó de su Padre? Porque ya se fue a orar en la mañana. Amén. Escucha esto. Si quieres hacer que la oración sea nuestra prioridad, tenemos que declararle la guerra a las distracciones. Si quieres que la oración sea primordial para tu vida, hazle la guerra a toda distracción, a toda cosa que te distraiga. Porque a veces cuando tú decides orar, pareciera que todo se les ocurre hablarte. Pareciera que a todos se les ocurre mandarte una notificación. Pareciera que a todos se les ocurre, los que tenemos hijos, ves que tu hijo está en silencio y dice, me voy a ocupar para orar. Y parece que ese momento algo le dijeron, fastidia a mamá, fastidia a papá. Tiene hambre, tiene aquello, y parece que todos te quieren molestar. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo utilizará cualquier distracción para que no sepas utilizar el arma letal, el golpe fatal que hace que el enemigo esté debajo de tus pies, que es la oración. Repite conmigo, la oración. Ahora levanta tu mano si a ti nunca te ha salido una distracción en la oración y pasas una oración chévere. Ahora levanta tu mano si tú cuando te has querido meterte en oración y ahí entregarte a Dios siempre sale una distracción. ¿Te das cuenta? Porque el enemigo conoce esta arma poderosa para el cristiano. Tú y yo la tenemos. Es la oración. Y si Jesús nos daba el ejemplo de utilizar la oración, entonces tú y yo tenemos que utilizar esta arma. Segundo principio, la oración debe ser constante en nuestras vidas. La oración debe ser constante en nuestras vidas. ¿Qué significa constante? Que no para. ¿Qué significa constante? Que ahorita lo hice, pero no voy a decir que ahorita lo hice porque lo tengo que volver a hacer, ¿cierto o no? Tú no respiras ahorita y respiras dentro de 20 días. No, tú respiras ahorita y en unos segundos vuelves a respirar, ¿cierto o no? Déjame decirte algo. Si la respiración es importante para el ser humano, la oración es importante para el cristiano. El aire que respiramos es importante para el ser humano, la oración debe ser importante para el cristiano. Porque de ahí te agarras fuerzas, de ahí agarramos sabiduría, de ahí agarramos fortaleza, de ahí Dios nos empodera, de ahí nos da revelación, de ahí nos dice qué va a ser, cómo va a ser nuestro día, de ahí nos previene lo que va a pasar en el futuro. La Biblia dice que si tú y yo nos relacionamos con Dios a través de su Espíritu, el Espíritu escudriña el corazón de Dios y trae todo lo que tú y yo no sabemos a nuestra vida. Jeremías capítulo 33 verso 3, ¿alguien se lo sabe de memoria? 1, 2, 3. Clama a mí, ¿qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde? En la oración. En la oración. Escucha esto. Lucas capítulo 5 verso 16. Pero Jesús solamente oraba cuando tenía problemas, y por eso él buscaba un lugar solo
para orar. ¿Qué es lo que dice? ¿Oraba qué? ¿Oraba qué? Siempre. Jesús oraba siempre. Jesús oraba siempre, buscaba un lugar secreto, un lugar apartado y oraba ahí. La oración está bien que lo hagas en familia. La oración está bien que lo hagas con tus hijos, pero la oración es personal. Repite conmigo, la oración es personal. Jesús mismo buscaba, se apartaba de los discípulos, buscaba, se levantaba de madrugada, buscaba un lugar secreto. ¿Por qué crees que la Biblia dice: búscame en lo secreto y te voy a recompensar en público? Búscame donde nadie te ve, derrámate donde nadie puede ver las acciones que tú haces, y todo lo que tú me dices en secreto yo te voy a recompensar en público. Pero nosotros queremos las recompensas en público, ya por eso oramos en público. El publicano que fue a la iglesia se paró en el altar: oh Señor, yo no soy como aquel publicano, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí pago la ley. Y Cristo Jesús dijo: no, papito, no seas presumido, no estés presumiendo de lo que estás haciendo, mejor reconoce que tú me necesitas. Y el publicano decía: Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí, pecador. Y Jesús le dijo: ¿quién crees que de ellos bajó a su casa siendo perdonado? Y Dios lo escuchó. El publicano, aquel que ora, a veces balbuceando, a veces simplemente que nadie se le escucha, pero se está derramando delante de Dios. Amén. Por eso debemos de orar siempre. Dile que está a tu lado: vamos a orar siempre. Y tú necesitas decirle a tus hijos: orar. A mí me encanta, siempre te he dicho, y te lo voy a presumir, porque yo me siento como pavo real. Cada vez que estamos en los alimentos estoy orando y Sebas nos para en seco. No, yo orar. Y me encanta, aunque siempre repite la oración. ¿Sabes que la oración que repite para dormirse es la misma oración de los alimentos? Señor, bendice los alimentos, te damos gracias, lo tengo en el nombre de Jesús, amén. Y lo tengo, le digo: papito, no vamos a comer, vamos a dormir. Ok, Señor, dormir en el nombre de Jesús, amén, lo tengo. Pero a mí me llena de orgullo, que creo que también te llena de orgullo a ti, en el buen sentido. No, yo sé que el orgullo es malo, pero me llena de satisfacción, es la palabra correcta. Me llena de satisfacción saber que tú no solamente estás orando, sino que tus hijos están siguiendo tu ejemplo. Pero qué triste sería que tus hijos sigan tu ejemplo de queja, sigan tu ejemplo de amargura, sigan tu ejemplo de no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Eso sí es lamentable, porque sabiendo lo correcto y por tu orgullo y por decir: no, es que yo no. Deja de estar escuchando al diablo. Tú, desde el momento en que recibiste a Cristo Jesús, la Biblia dice que Cristo Jesús es el pase directo para platicar con el Padre, ¿cierto o no? Él vino a entablar una relación para que tú y yo nuevamente pudiéramos hablar con papá. Deja de creerle a Satanás que piensas que tú no sabes orar. Tú sí sabes orar, y el enemigo siempre te ha querido que tú sepas que no sabes orar. Por eso te da pena, vergüenza orar. Porque el día que utilices ese golpe letal, ese día cambiará tu vida, pero también, si Dios permite, cambiará tus circunstancias. Si tú le crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración debe ser constante en nuestras vidas. Debes de buscar un lugar. Si necesitas constancia en oración, debes buscar un lugar. Mira, mi esposa ora. Ella tiene su oficina y siempre le pone candado cuando ella ora. Y a veces va el pastor de chismoso, porque a veces me encanta fastidiarla. Y veo que está cerrado, pero cuando escucho la música, entonces paro. Ya no le sigo tocando, porque sé que está orando. Ella ocupa ese lugar. Yo no sé qué lugar necesitas ocupar. Mi lugar de oración es el estrado de mi cama. Ahí me inclino, y cuando mi esposa entra y ve que estoy inclinado, simplemente se sale. Pero si vuelve y ve que estoy postrado, se sale. ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido que en los momentos de oración necesitamos estar a solas con Dios. ¿Tienes un lugar? ¿O tienes un lugar para la televisión ahí enorme? Ahora sí, pero para la oración no tienes un lugar. No digo que no tengas un televisión, no me malentiendas, pero lo que te estoy diciendo es que si tenemos un lugar, porque yo tengo la televisión en la sala. Si algún día vas a nuestra casa, tu casa, ahí vas a ver la televisión en la sala. Pero si tengo un televisor, tengo un lugar especial para el televisor, debo tener un lugar especial para orar. Amén. Debo dedicar un tiempo especial y un lugar para la oración, para estar en comunicación con Dios. Escucha esto. Lucas capítulo 6, verso 12.
En aquellos días se fue Jesús a la montaña y pasó toda la noche, ¿qué? Orando a Dios. Lo que quiero darte a entender, iglesia, familia, que si tú descuidas la oración, estás cuidando tu vida espiritual. Si tú estás descuidando la oración, estás dejando que otros sean los intercesores. Y no hay otros intercesores, el único intercesor es Cristo Jesús. Pero tú puedes platicar con el Padre y decirle tal y como te sientes. Amén. Estás haciendo lo de la administración antigua en la iglesia católica, básicamente. No, usted ore por mí, usted écheme el agua, usted hágame esto. Y piensas que ya haciendo eso otro lo hace, tú ya eres y ya se va a resolver la situación. No. Dile que está a tu lado: usted necesita platicar con papá. Usted necesita orar con papá. Usted necesita, no yo, usted necesita. Porque yo también lo necesito. Cada uno necesitamos. Escucha esto: la oración no solamente debe ser un hábito, sino persistente. La oración no simplemente debe ser un hábito, sino debe ser persistente. ¿Alguien sabe lo que es la palabra persistente? Levanta tu mano. Insistir, insistir. El problema de nosotros es que a veces lo hacemos la oración como la dieta. No, voy a hacer dieta este año. Y resulta que el fin de semana te invitaron tacos, le entraste a todo y dijiste: ¿para qué llevo la dieta? Si ya le entré a todo, pues ya no. No. La oración, si hoy fallaste, si hoy no oraste, mañana persiste. Si mañana fallaste, nuevamente persiste. Ahora, la oración no está limitada. Escucha esto: pastor, es que yo no oro porque yo todavía no soy 100% cristiano. Es la mentira de Satanás. Pastor, yo no me acerco a Dios porque todavía me siento sancochado. No, acércate a Dios en oración y Dios te va a escuchar. Te lo vuelvo a decir: acércate en oración a Dios y Dios te va a escuchar. Si fallaste hoy, levántese, sacúdese y acérquese a Dios en oración y Dios le va a mostrar su amor. Y es por eso que nosotros hemos olvidado esto. Y también, no solamente es para ustedes, para mí también. Como siempre les he dicho, a veces uno se cree el profesional de la Biblia. No, yo ya soy líder. No, yo soy pastor de esta área. Yo ya no necesito orar. No, usted necesita orar más. Yo necesito estar orando más. Porque subirme a un tabique es muy fácil. Creerme la última Coca-Cola del desierto es muy fácil. Creer que solamente me habla Dios a mí es muy fácil. Pero eso no es lo que dice Dios. Sí, Dios me habla, pero yo tengo que aplicar primero la palabra para después dársela a ustedes. Amén. Por eso todos necesitamos orar. Repite conmigo: todos necesitamos orar. Ahora señala al que está a tu lado con el dedo acusador y chismoso. Dile: tú necesitas orar. Tú necesitas orar. Yo necesito orar. Eso es lo que significa persistencia. Número 1, orar es la prioridad. Número 2, la oración debe ser constante en nuestras vidas. Número 1, la oración es primordial. Número 2, la oración es constante en nuestras vidas. Número 3, nuestras oraciones deben ser honestas. Número 3, nuestras oraciones deben ser honestas. Dejémonos de ser personas que no somos honestos delante de Dios. Tú y yo debemos ser honestos totalmente cuando estamos delante de la presencia de Dios. Debemos de decirle a Dios tal y como nos sentimos. Déjame darte un ejemplo. En mis oraciones yo he sido muy honesto con Dios. Dios, papá, me siento mal. Me siento con una emoción de amargura. Y sí, le digo: no, hombre, es esta persona, es este motivo, esta circunstancia que en vez de sumar, resta. En vez de subirse al barco, jala a otros tripulantes para bajarse del barco. Me siento mal. Esas han sido mis oraciones honestas. ¿Sabes cuáles son las oraciones de nosotros a veces? Señor, pues tú sabes, pues cambia a mi esposa, Señor, porque mi esposa pues no me hace las tortillas de harina. No. ¿Cuál es lo honesto tuyo? Señor, cámbiame a mí.
Señor, ¿qué es lo que yo estoy fallando para que mi esposa sea gruñona? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal para que mis hijos no me respeten? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal para que mis hijos, yo les digo lo que hagan correcto, pero parece que les entra por aquí y sale por acá? Dime, señálame, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y te aseguro una cosa, Dios te va a señalar con amor y te va a decir, esto es lo que estás haciendo. Y si eres tú honesto con Dios, vas a recibir esa palabra y vas a ponerla en práctica. Señor, necesito $1,000,000. No, no necesitas $1,000,000. Señor, necesito aprender a ser agradecido con lo que me das. Necesito aprender a ser buen administrador con lo que tengo. Necesito aprender a poder con esta cantidad que tengo, porque es poquito, sí, pero con poquito tú pagaste la deuda de una viuda. Con algo poquito tú alimentaste a más de 5,000 hombres. Con algo poquito tú lo multiplicaste. Di la honestidad con Dios. Es el mejor lugar para ser honestos con Dios, ¿cierto o no? La oración es el mejor lugar para ser honestos con Dios, para decir y desnudar tu corazón. Me siento así. Y sabes que nuestro Señor Jesús fue honesto en sus oraciones. Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no dijo, no, yo no siento nada, mira, soy de palo, no siento nada, no escucho nada, no. Él fue vulnerable delante del Padre. Y Él se presentó diciendo, Señor, ayúdame, porque no creo que sea posible humanamente pasar esta copa que está enfrente de mí. Me siento mal, me siento angustiado hasta la médula. Me siento acongojado, me siento presionado por lo que voy a hacer. La honestidad solamente te lleva, escucha esto, la honestidad delante de Dios te lleva a aceptar su voluntad. Pero cuando no eres honesto con Dios, dices que haces su voluntad y terminas haciendo tu voluntad. Lucas capítulo 22, verso 42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no qué. ¿Y no qué? Es ahí donde Jesús nos demuestra la honestidad. ¿Sabes por qué Dios le concedió el hijo a Ana? Porque fue honesta delante de Dios. ¿Alguien sabe cuál fue la oración de Ana? Señor, no me gusta que Penina se pasee ahí con su panzota ahí rembombante. Me causa una emoción. No me gusta que me estén preguntando cuándo voy a tener hijos. No me gusta que mi esposo me diga, conmigo me basta. No me basta solamente tener a mi esposo. Yo quiero tener un hijo, quiero sentir que se siente ser mamá. ¿Y qué le dio a Dios dentro de un año? Un hijo. ¿Cuál fue la honestidad de este rey cuando vino el profeta y le dijo, oye, prepara tu cama porque esta noche van a pedirte? Y saliendo el profeta, dice la Biblia que este rey se puso de espaldas a su cama y le dijo, Señor, por favor, si tú me puedes conceder un poquito de vida. ¿Y qué dice? 15 años le dio más. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos da las cosas que le pedimos? Y juntamente voy con Él, contigo en el paquete, porque no somos honestos delante de Dios. Porque Él conoce el futuro. Él quiere a veces de nuestro corazón que solamente quieres que te saque del apuro. Y de una vez que te saque del apuro, te olvidas de lo que tú le dijiste a Dios. No, Señor, si tú me provees, vas a ver que voy a estar en la iglesia. No, Señor, si tú, no, mis hijos se van a consagrar a ti. Pregúntame. Repite conmigo, la oración debe ser honesta con Dios. Debe ser honesta. El Señor Jesús nos lo está enseñando. No quiero, Padre. No quiero, papá. No quiero ser pastor de palabra de vida.
No, no quiero que sea otro. Pero no hago lo que yo quiero, hago lo que tú quieres. Si dejas que el enemigo siga sembrando en tu corazón que no sabes orar o que no puedes orar, eres presa fácil de Satanás. Y lo único que está haciendo Satanás es desconectarte de aquel que te perdonó, que te salvó y que te ha dado otra oportunidad. Si yo bajara del altar y te preguntara ¿cómo era tu vida pasada? Y si tú me contestaras honestamente y dijeras esto y esto y Dios me ha cambiado, entonces ¿por qué te desconectas del que te cambió? ¿Por qué te amargas por las cosas que no ves cambios? Si lo que Dios no está buscando cambiarte tu exterior, quiere cambiar tu interior, quiere cambiarte a ti, quiere cambiar tu perspectiva tuya, quiere hacerte una persona diferente. Porque cuando tú seas una persona diferente, los demás verán que fuiste diferente, te preguntarán y tú les dirás: es mi encuentro personal con Dios. La oración debe ser honesta. La oración debe ser honesta. No siempre tus oraciones deben ser largas, pero sí deben ser sinceras. No siempre tus oraciones deben ser largas, sino deben ser sinceras. ¿Sabes que las oraciones que Dios me ha contestado es cuando he dicho: Señor, perdóname porque yo he querido resolver las cosas a mi manera? Ya no puedo Dios, me rindo, no puedo con esta situación. Y es cuando Dios obra. Y es cuando puedo simplemente decirle: gracias Dios, porque no quiero ni decir que tú hiciste ya la situación. Porque si yo lo digo, yo me conozco, voy a empezar a echarle crema a los tacos. Y mejor que la gente pueda ver lo que tú estás haciendo, y entonces ya estará preparado mi mente y mi corazón para decir lo correcto. Pero muchas de las veces cuando Dios te bendice, cuando Dios te saca del asunto, a veces no dices exactamente lo que Dios hizo. A veces le echamos crema a nuestros tacos. Y entonces cuando Dios mira: yo pensaba que me ibas a dar la gloria a mí, pero tú te llevaste el crédito. Está bien, pero yo no quería que hicieras eso. Yo quería que tú me exaltaras y tú levantaras las manos y agradecieras por lo que estás pasando. Las oraciones deben ser honestas. Y último, nuestra oración debe ser ferviente. Nuestra oración debe ser ¿qué? Ferviente, apasionada. Nuestra oración debe ser con todo el corazón. Así como te apasiona algo a ti y lo haces aunque esté lloviendo, lo haces aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo, eso se llama pasión. Y la oración debe ser apasionada, la oración debe ser ferviente, la oración debe ser entrega total, nuestra confianza totalmente en Dios, derramarte y decirle: Señor, no veo que esté sucediendo, pero sé que va a suceder. No veo que el problema avance 1 milímetro, pero sé que va a ser aniquilado por tu nombre. No veo que el juez esté tirando y firmando un documento, pero sé que la pluma está más cerca para poner la firma. No veo que mi esposo se haga responsable con el mantenimiento, pero sé que ya pronto desembocará la cartera y soltará para el mantenimiento de mis hijos. No lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo creo. No lo veo, pero lo creo. Es lo mismo que sucedió con el profeta Elías. Oró, ¿y qué sucedió cuando oró? 3 años no llovió. Pero luego nuevamente dice que oró fervientemente. Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no lloviera o no cayera lluvia, ¿qué dice? Pero cuando oró fervientemente para que cayera lluvia, ¿qué sucedió? Cayó lluvia. Mandó a su criado, le dijo, él empezó a orar, puso, la Biblia dice que se arrodilló, puso su rostro entre sus piernas, así empezó a orar, clamar fervientemente. Dice, mandó a su criado para que su criado viera qué estaba sucediendo a kilómetros en el mar.
Va el criado y va, dice: asómate a ver qué hay. Y se asomó todo lo que era el cielo sin ninguna nube. Regresó y dijo: nariz boleada, no hay nada, no veo ninguna nube. Y dice Elías que se quejó, no dice que siguió orando, empezó a orar más fervientemente. Y dice: ahora ve nuevamente a ver qué sucede. Y dice que nuevamente volvió a ir y vio, dice que una pequeña nube como la palma de un hombre. Y dice que vino corriendo con Elías. Dijo: ¿sabes qué? Veo algo, pero muy pequeñito lo estoy viendo. Elías dijo: dile al rey Acab que monte su carruaje y que le meta turbo, porque si no le mete turbo, esta agua lo va a hacer que se tasque ahí. Y dice que él le dijo al rey, el rey puso atención y se fue corriendo, y la lluvia cayó intensamente. Si vas a aplaudirle, apláudele a Dios. Una oración ferviente va a hacer que tu problema y mi problema se resuelva. Una oración ferviente va a hacer que tu carácter y mi carácter cambie. Una oración ferviente va a hacer que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ti lo que está pensando derramar. Una oración ferviente y honesta y sincera va a hacer que lo que tú no estás viendo ahorita lo verás, y lo verás avanzar a kilómetros y a kilómetros, porque Dios está contigo. Amén. Una oración ferviente. Nuestro Señor Jesús nos muestra que orar con fervor hace que las cosas sucedan. Si te das cuenta, el Rey de Reyes también oró. ¿Quién te crees tú para no orar? ¿Quién te crees tú para no pasar tiempo con Dios? ¿Quién te crees más importante que Dios? ¿Te crees más importante que Cristo Jesús? Si Cristo Jesús, Él mismo nos está demostrando que oró fervientemente. Lucas, termino, Lucas capítulo 22 verso 44, mira lo que dice. ¿Oró con qué? Léelo fuerte. ¿Oró con qué? Con más fervor. Y estaba en la agonía de su espíritu, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Y sabes por qué estaba orando fervientemente? Por ti y por mí. Él estaba orando por ti, estaba orando por mí. Señor, no quiero ir a la cruz. Rogelio, después de aceptarme, va a renegar de mí. Rogelio, después de aceptarme, se va a echar una canita al aire. Rogelio, después de aceptarme, va a criticar a su hermano. Rogelio, después de aceptarme, va a criticar al vecino. Después Rogelio, después de aceptarme, se va a volver un religioso. Después Rogelio, de haberme aceptarme, se va a creer la última Coca-Cola del cerdo. Por él estaba orando para ir a la cruz del Calvario. No quería ir porque sabía cuál era el testimonio de Roy. Pero sin embargo oró porque sabía que si yo entendía que la oración es importante, mi vida cambiaría y la vida de ustedes también cambiaría. Por eso la oración es importante. La oración es el golpe más letal del cristiano. Pero la oración, muy pocos quieren utilizarla. El día que entiendas que la oración es importante, harás como los discípulos. Cualquier día de oración, ese día querrás estar ahí. La Biblia dice que en el libro de los Hechos no se perdía ninguna hora de oración, y la hora de la oración era a las 3 de la tarde. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían entendido que el golpe más letal, el golpe más fuerte para toda ansiedad, para toda dificultad y para todo problema y para todo milagro que ellos hicieron, era la oración. Y en ese lugar donde estás, si no has intensificado la oración, si tus oraciones han sido superficiales, si tus oraciones simplemente es cambiar la circunstancia del otro y que no te cambie a ti, empieza a pedirle a Dios que cambie tu manera de orar. Cuando Dios te cambia a ti, no importa si no llega a tiempo, no importa si no hace, no importa si te deja pasar la adversidad, no importa si estás en enfermedad, no importa si te deja pagar la consecuencia de tu pecado. Pero mientras que sepas que Él está contigo,
Nada de eso hará que te derrumbe ni que te tumbe, porque estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Cambiemos nuestra oración. Busca momentos de oración. Busca lugares ocultos donde nadie te mira. Hay que orar en grupos, hay que orar en iglesia, hay que orar en familia, sí, pero ora en privado, porque solamente dice la Biblia que si oras en privado, Él te recompensa en público. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias esta mañana tarde, porque tú eres bueno, Señor. Tu palabra siempre llega a tiempo en nuestras vidas. Y Señor, Satanás sabe que cuando un cristiano ora, es un cristiano que sabe lo que viene en el presente y en el futuro. Es un cristiano que sabe todo lo que Dios tiene planeado para su vida, porque es lo que dice tu palabra, que el Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios y nos lo viene a dar a saber a nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia. Perdónanos como familia, si hemos dejado a un lado el poder de la oración, Señor. Perdónanos si, sabiendo, Señor, que esto es lo primordial para un cristiano, nos hemos abocado más por resolver los problemas que en vez de acudir a aquel que nos da paz en la mente y en el corazón, para después ver cuál es la solución del problema. Perdónanos si en los momentos de oración no le hemos tomado importancia a los días de oración, Señor. Perdónanos a nosotros los líderes, a los responsables. Perdóname a mí como pastor, si no hemos tomado en serio la oración, Señor, y le hemos dejado que otros oren, que otros nos pongan el ejemplo, cuando nosotros deberíamos ser el ejemplo, Señor. Tú mismo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú tomabas la iniciativa de enseñarle a tus discípulos del poder de la oración. Los mismos discípulos nos enseñan que ellos apartaban tiempo para la oración. Yo no soy más que Pablo, yo no soy más que Pedro. Todos somos dependientes de ti, por lo tanto, enséñanos, Padre. Recuérdanos que la oración es importante. El trabajo es importante, pero más importante es relacionarnos contigo, Señor, porque de ahí proviene todo. Bendigo esta congregación, Señor. Bendice sus trabajos, bendice sus familias. Que cada padre de familia le enseñe a sus hijos a orar. Que cada padre de familia tome su rol de autoridad de orar. Que cada madre de familia que cumpla el plan y el propósito que dice la Biblia, que la mujer sabia edifica su casa. Que cada hijo tomemos nuestro papel, de que si nuestros padres no son responsables de enseñarnos, nosotros como hijos tomemos esa autoridad de la oración para cambiar la historia y el curso de nuestras vidas, pero también de la iglesia Palabra de Vida. Palabra de Vida se ha levantado por la oración. Hemos llegado hasta donde hemos llegado porque hay hombres y mujeres que han estado orando por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la honra y la gloria de todo lo que sucede y lo sucederá. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. No olvides orar. El enemigo te va a distraer. No te dejes distraer. Alguien te va a decir que no. Como dice algún salmista, mándalos a volar. Si alguien te viene a contar y te quiere distraer de la oración, mándalos a volar, porque la oración es importante. Amén. Dios te bendiga.